Hola, ¿cómo están? Hol Buenas tardes. Hola Hola, Marisa, ¿cómo Georgina. estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Al contrario, gracias a ti, me da muchísimo gusto que estemos conversando el día de hoy. Va a ser una plática muy linda entre mamás. Gracias, Georgina. ¿Eh? Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que ya se están empezando a conectar. Gracias siempre por estar aquí. Y bueno, pues hoy les tengo una sorpresa muy agradable, que es la presencia de Ujú. Marisa Lacouture. Y bueno, les cuento que Marisa me contactó para platicarme que escribió un libro. Ella es mamá adoptiva, tiene 2 hijos, ahorita nos vas a platicar, Marisa. Sí, Y me dijo: "Es que yo escribí un libro y la verdad es que yo sentí en ti tanta emoción, tanta vitalidad de decir, quiero compartir esto con la gente que te escuche y que te sigue, sí, que dije, bueno, pues sí. Y entonces me hice a la tarea de leer el libro y la verdad es que me quedé muy sorprendida porque, bueno, ahorita vamos a platicar de todo eso, pero me encantó mucho de lo que leí, o sea, todo lo que leí, pero mucho me sorprendió para bien, ¿no? Y creo que sí. es algo que hay que compartir con las familias adoptivas. Y bueno, te voy a presentar, Marisa, Okey. para las personas que no te conocen. Marisa Lacutur Gómez nació en la costa norte de Colombia, en Barranquilla, y tras estudiar odontología en Bogotá, regresó a su ciudad natal, en donde vive con su esposo Fernando y sus 2 hijos, María Isabel y Fernando Andrés. Es madre Ujú. adoptiva y ha estado vinculada desde entonces con la fundación en donde adopta a sus 2 hijos, primero como Así odontóloga es, y luego como voluntaria. así Has es. orientado a múltiples padres adoptivos en el proceso de adopción. En noviembre de 2017 tuviste la oportunidad de participar en un taller de escritura en donde te Ujú. reencontraste con este amor por las letras y tomaste la decisión Así es, inmediatamente de plasmar tu testimonio. así es. Recientemente, Marisa publicó su primer libro, que se llama En tu amor encontré mi hogar, que es un testimonio de ella como madre adoptiva con la editorial Penguin Random House. Y con él Ujú. busca animar a otras familias para que sigan este camino y también despojarlo de los prejuicios con los que se suele abordar. Ahí tienes Exactamente, así es. tu libro. Bienvenida, Sí, aquí Marisa. está mi libro. Bienvenida. Muchas gracias, Georgina. Este es el libro, editado y publicado por Penguin Random House, que es la editorial más grande del mundo. Tuve la fortuna de que les envié el libro y el manuscrito les gustó a todos los del comité editorial y fue aprobado por unanimidad la publicación del libro. El tema les llamó mucho la atención. Yo creo que eso es debido a la falta de literatura que hay con respecto a este tema. Yo buscaba libros en Colombia cuando los niños crecían, como hemos platicado tú y yo, que Sí, no teníamos orientación, nada, no nos enseñan a ser padres de niños biológicos, ni mucho menos de niños adoptados. Y yo no encontraba nada, encontraba por fuera del país y en inglés, pero en Colombia nunca encontré nada. Este es el libro que yo hubiera querido tener en las manos cuando yo comencé mi camino, así como tú me lo dices, que no sabías nada cuando comenzaron los rollos de la adolescencia, que por llamarlos de alguna manera, que sí. es cuando los niños son conscientes, ¿verdad? De qué pasó en sus vidas. Es la parte más difícil. Entonces, libros, literatura que te ayude hace mucho más fácil el camino. Así es, así es. Y bueno, quiero platicarles que este libro, bueno, yo lo percibí como si fueran 2 partes, ¿no? En la primera Sí. parte, pues es todo tu testimonio y lo hablas con Ujú. una transparencia bueno, tal cual nos invitas a tu casa, ¿no? A ver lo que Sí, estabas viviendo y lo que estabas eso pasando dicen. desde el principio, desde antes, no desde el momento que adoptas, sino desde antes, Desde todo tu antes. proceso, Sí, la infertilidad, los tratamientos. Y así es. entonces, pues yo te quiero preguntar, ¿cómo es hoy que ya tus hijos son adultos? ¿Qué edad tienen tus hijos? Mi hija María Isabel tiene 27 años y Fernando Andrés 26. Se llevan año y 3 meses. Se llevan muy Sí, poquito. se llevan poquito, sí. Sí, eso lo cuentas en el libro. Y bueno, ¿cómo es hoy que ya los ves adultos, que tú ya estás en una madurez? ¿Cómo miras tu vida hacia atrás, no? De todo este proceso de tratar de tener bebés, de no poder, de todo ese momento duro y difícil, ¿no? Por el que Sí, atravesamos muchas mamás adoptivas. Y después
bueno, toda la historia, ¿no? Con tus hijos. ¿Cómo lo ves la historia desde aquí? Yo hoy, tú me dijiste, ¿qué le dirías a la Marisa de antes, verdad? Ujú, La que vivió todo ese proceso, la que sufrió tanto durante la infertilidad. Mi sueño, nuestro sueño, el de Fernando, mi esposo y mío, era tener una familia numerosa, como veníamos ambos de familias numerosas. No fue lo que sucedió, no fue la voluntad de Dios, no fue la voluntad, depende de lo que cada uno crea. ujú. Y yo, ¿qué me diría a mí misma? Yo en ese momento yo sufrí muchísimo por Okey. casi 6 años, y no veía la luz, no veía la solución. Hoy diría, no vale la pena sufrir porque la solución creo que casi que es mejor que lo que yo viví. O sea, haberlos adoptado ha sido mi bendición más grande. Pero creo que fue necesario. O sea, yo creo que sin ese duelo, sin ese dolor, tal vez uno no valorara tanto. Las que somos madres adoptivas sabemos cómo valoramos estos niños, cómo valoramos el hecho de tenerlos, de tener una familia, que a veces quien lo puede tener naturalmente o sin problema, o quien de pronto queda embarazado sin esperarlo, no siente eso que sentimos nosotras. Entonces yo miro hacia atrás y digo, Dios mío, sufrí tanto y fue en balde, podría decir que fue en balde, pero es que aprendí tanto y enseñamos tanto también a los demás a través de esto hoy. Me han escrito muchas personas que están pasando por ese momento ahora de Ujú, infertilidad, ujú. y yo pienso que leer lo que escribí las va a ayudar, porque el dolor Sí. nos une definitivamente y nos hace crecer también. Sí, sí, Entonces, Marisa. Y bueno, también quiero platicarles que la forma como lo escribes te atrapa el libro, porque no, yo no podía dejar de leerlo, ¿no? sí, Quería enterarme más de qué pasaba, pero me sorprendió mucho una parte, varias partes, pero una especialmente en donde, bueno, tú estabas en medio de este proceso, de este dolor, de intentar, intentar y que sí, no llegaba nunca, ¿no? El embarazo. sí. Ujú. Y tomaste la decisión de hacer un grupo de madres que estaban pasando por lo mismo. Así es, sí. Cuéntanos un Yo, poquito de ese yo libro. leí de ese grupo de apoyo en uno de los centros de fertilidad que visitamos en esos 4 años, 5 años que nos hicimos tratamientos. Pero no podía asistir porque yo no vivía allá. Cuando llegué a Colombia decidí hacerlo, fundarlo, llamé, pregunté, me dieron las directrices. Es un grupo de apoyo que es muy similar a los grupos de alcohólicos anónimos y de Ujú, infer- eh, para todas las adicciones. Creo que hay esos grupos de apoyo, sí, y lo formé en mi casa, comenzó a agrandarse cada día más, duramos más de un año y era supremamente gratificante apoyarnos mutuamente. O sea, yo creo que a todas se nos alivió y cada una fue decidiendo en su momento lo que quiso hacer con su vida. Algunas quedaron sin bebés, decidieron no hacer nada. Otras ujú, finalmente lograron el ansiado embarazo y otras tomamos la decisión de adoptar. Pero a mí me ayudó muchísimo personalmente. Hoy en día cuando nos vemos, porque a veces las veo, somos grandes amigas porque el dolor te une mucho. ujú. Y para todas fue muy importante el grupo. Ojalá debería existir. De pronto existe en esta ciudad, que lo haya formado alguien más, no sé. Pero es muy importante tener apoyo en esa etapa de la infertilidad. Sí, es importantísimo y Sí, que saber que no estamos solas, ¿no? En un proceso así, exacto. en cualquier Así proceso, es. ¿no? Pero porque a Sí, veces dices, parece que soy la única, ¿no? Que sufro al ver otras mamás con y sus carreolas, con sus niños, con sus, así es. ¿no? Eso iba a decirte, que las demás, las que lo han tenido fácil, no saben, no pueden entenderte. Nunca entenderían que uno puede sufrir tanto por el deseo de formar una familia y no poder. Entonces, por eso fue tan importante ese grupo para mí. Sí, Yo lo llamé ese capítulo que ahí hice las paces con la infertilidad, exacto, porque ahí ya, exacto. ahí ya dejé de tener dolor ni rabia ya, y ahí al escuchar a las demás que ya se habían decidido por la adopción, eso comenzó como a iluminarme el camino mío, que vendría unos Sí. meses más tarde. Sí, llegó la resiliencia, ¿no? Y Exacto, acompañada, porque eso dicen, todos tenemos como esta capacidad de ser resilientes, pero ahora se habla de que la resiliencia se llega acompañados, es más fácil, acompañada. ¿no? Así es, Entonces, claro que sí. esto me gustó mucho, ¿no? Que tuviste esa iniciativa para ti Sí, misma, ¿no? Pero también para otras madres que estaban para las demás. en ese Sí, mismo lugar. Y luego, bueno, llegan tus hijos, o sea, no quiero que platicar todo el libro, ¿no? Pero luego llegan tus hijos sí, y y y hay una parte que también me gustó muchísimo, que incluso aquí, quiero ponerla en la frase, porque tú dices en el libro: "Al principio yo sentía", sí, cuando llegó tu hija, ¿no? Tu hija llegó primero, sí, fue la sí, mayor. ella es la mayor.
sí. Dice, al principio yo sentía que ella extrañaba su cuna en Fana, que es el lugar en donde adoptaste. Ujú, El silencio o el olor que embargaba el sitio en donde había estado por poco más de 2 meses. sí, Y yo te decía hace un momento antes de entrar al aire sí. que no sé si todas las mamás podamos tener esa sensibilidad de pensar en lo que nuestros hijos vivieron ese tiempo que no estuvieron con nosotros, ¿no? Ese tiempo en el que estuvieron en la institución por un día o meses o O varios años. meses o años, así es. Y, y, y me gustó mucho el que tú pudieras tener esta parte tan sensible, ¿no? De ¿Sabes decir, por pues, qué, ¿cómo es que Georgina? ella? Ujú, ¿Sabes por qué? Porque como tú lo dijiste al principio cuando me presentaste, como trabajé como madre, primero trabajé como odontóloga voluntaria en FAN, en la institución que queda sí, en Bogotá. En Colombia hay 6 instituciones llamadas IAPAS, que son legalmente aceptadas para llevar a cabo los procesos adoptivos, aparte del bienestar familiar. Y FAN es una de ellas, Fundación para la Adopción de la Niñez Abandonada. ujú, Entonces yo ya antes de los niños trabajé como odontóloga ujú, y precisamente me tocó atender a las madres biológicas que iban a entregar a los bebés en ujú, adopción. ujú. Y después trabajé también como voluntaria cargando a los bebés en las salacunas. Entonces, como yo vi ese proceso y yo lo viví, yo veía Sí, una sala cuna llena de 8 bebés y que no habíamos dos brazos para cargarlos, para exacto. darles los teteros, para Sí, cambiarlos. Entonces a mí siempre ese tiempo que ellos no estuvieron conmigo, para mí fue uno de los duelos que yo tuve que hacer, porque la adopción, como todos sabemos, es un duelo. sí, Como tú me lo dijiste, vamos a quitarle el romanticismo a la adopción en una de sí. lo que me escribiste. Esto es un duelo, pero es un duelo que tiene un final, depende cómo lo manejemos, un final feliz, que podemos llegar a tener un final lo más feliz posible, depende del manejo que le demos. Los niños adoptados tienen el duelo de la separación de su familia de origen, de su madre Ujú, biológica. ujú, Nosotros tuvimos que hacer el duelo a no poder tener un hijo biológico, que es el deseo ujú. de todo padre cuando quiere formar su familia, ¿no? Sí, Y la madre biológica, que nadie nunca piensa ni se acuerda de ujú, ella, ujú. el duelo de haber entregado a su bebé. Entonces, ¿por qué siento que es el duelo que mis hijos tuvieron por qué recuerdo esa etapa tanto? Porque lo viví. Y después Antes. también las vi a ellas, antes, Ujú. también las vi a ellas en el consultorio odontológico, Sí, cuando las atendía con su barriga grande, ya a punto de tener el bebé, y me lloraban. Yo no trataba de hablarles mucho, yo no les decía que yo iba a ser o era madre adoptiva porque no quería intimidarlas, pero nunca se me olvidaron, nunca se me pudo olvidar esas dos claro, experiencias. claro. Entonces, por eso, Sí, llegaste como con mucha sensibilidad, ¿no? sí. Y Es más, y me retiré de atender a las madres biológicas porque me afectaba muchísimo. claro, Me claro, afectaba mucho y llegaba a la casa y los veía ellos dos y pensaba en ellas. claro, Entonces, hasta claro. que tomé la decisión de retirarme por eso, de ese trabajo. Sí. Y luego lo retomaste, que ahora vamos a platicar un poquito de eso. Sí, Pero, bueno, es que es en realidad lo que pasa con nuestros hijos cuando llegan a casa es que nosotros estamos felices de recibirlos, pero ellos llegan ujú, con miedo, ¿no? O sea, una casa que no conocen, con 2 personas que son extrañas para ellos, así es. y de pronto se muestran a veces como muy complacientes, ¿no? Como que se me acuerdo mi hija llegó de mes y medio y no lloraba, no pedía su mamila, Sí, y después ya fue cuando empezó a salir la real, ¿no? La niña real. la real, Entonces, sí, ¿cómo fuiste tú viviendo esa maternidad más real, no? Donde poco a poco sí, ellos van surgiendo como son ellos en Yo, realidad. di- yo digo que tendemos a idealizar la maternidad porque nos ha costado tanto tenerla, ¿cierto? Tú, Ujú, yo, todas las madres que no hemos podido tener biológicamente nuestros bebés. Cuando ya llegan, ese capítulo lo llamé por eso así, la maternidad real. O sea, todo no es color de rosa, se enferman, no puedes dormir, noches enteras sin dormir. Los míos llegaron también muy tranquilos. Yo pienso que se debe a esa costumbre de que no tienen quien los cargue, se acostumbran en sí, esos 2 meses a eso que para mí, y no haberlos podido lactar fue otro duelo para mí muy sí, duro. Yo quería haberlos podido lactar, tuve que sanar ese duelo. Entonces, ya están aquí, ya son mis hijos y comienza a ver uno realmente ese cambio, como dices tú, que ya ellos dejan de ser el bebé que estaba ya en la salacuna y es tu hijo y te exige y te demanda todo el tiempo, toda la atención, pero
así sea lo que sea, es la bendición más grande del mundo tenerlos, con todo lo que traen, ¿no? Con la enfermedad, con todos los problemas que puede traer un hijo. Exactamente, y también hablas Sí, mucho de cómo ir creando ese vínculo con ellos, ¿no? Ahora, sí, así como te decía, al verlo ya con esta perspectiva, ¿qué le podrías sí, decir a las mamás, a los papás? ¿Cómo lograste tú formar ese vínculo desde el sí. principio, no? Nadie nos enseñó, ¿verdad? Sí, Nadie. Creo que hicimos un taller en Fana, ya cuando los niños tenían como 3 o 4 años, ahí comenzaron ellos a hacer talleres para padres. Nadie nos explicó ni nos dijo cómo decírselos, cómo contárselos, sino en ese taller y ya creo que íbamos avanzados en el tiempo. Pero por intuición o por los muchos libros que yo compraba y me leía, siempre supe que era mejor decirles la verdad, toda la verdad, y solo de esa manera, y yo creo que así se hace el vínculo entre todas las clases de relaciones humanas, con honestidad, si no, no puede haber esa intimidad y ese vínculo. Entonces ellos me comenzaron con sus preguntas siendo muy niños y siempre era con honestidad, la verdad que mami, que me duele, porque la que me tuvo no se quedó conmigo y se me ponía a llorar y yo me ponía a llorar también. Yo le decía, a mí también me duele que no se haya quedado contigo, pero esta es tu realidad, esta es tu verdad y vamos a salir adelante de esta no te vas a quedar centrado en que esto que te pasó en tu vida, sino que en todo lo bueno que tienes a raíz de eso que te pasó es una realidad. O sea, siempre yo creo que el vínculo afectivo que tenemos tan grande hoy con mi familia se debe a la honestidad y al amor incondicional. Eso sí, un amor que ellos sepan y siempre supieron que pasara lo que pasara, ellos iban a estar aquí y ujú, nunca iban a volver a faltarles los padres, ¿no? sí, Entonces, eso es muy importante. sí, eh, darles ese sentido de pertenencia y la seguridad, ¿no? De que Exacto, no nos vamos a ir. exacto. Total. Oye, y después llegó la adolescencia, Sí. ¿y qué pasó? La parte que, la parte que es difícil con los hijos biológicos, con los niños adoptados, creo que ellos comienzan un poquito antes en la preadolescencia a ser absolutamente conscientes de lo que les pasó, Ujú, de que para poder haber sido el niño adoptado más lindo del mundo, que es lo que uno les comienza diciendo, ¿cierto? O la sí, niña adoptada más inteligente y que son buscados y que fueron deseados y todo lo que uno les dice, pero ellos en algún momento ya se hacen conscientes para que esto me pasara a mí, fue porque alguien más me entregó. ujú, Entonces, ese duelo, eso es lo más difícil para mí de la adolescencia de un niño adoptado y como dije ahorita, acompañándolo con mucha honestidad y con mucho amor, diciéndole, por ejemplo, cuando Ferdi me comenzó a preguntar por su mamá biológica, yo le decía, tranquilo, mi amor, cuando tengas la edad, vamos allá y buscamos en el folio y sabemos quién es y por qué pasó esto. Y dándoles esa tranquilidad que estábamos con ellos en las buenas y en las malas, ujú. con ayuda si era necesario, psicológica, con psicólogos cuando es necesario, por supuesto. Salimos adelante en la adolescencia, que es la parte más difícil, verlos tener ese duelo y no poder hacer nada, es una impotencia. Eso. O sea, Justo, cierto, tú sí, también me imagino que la sí, pasaste con tu hija. sí, Es un duelo y yo quisiera cambiarme de lugar con ellos, porque de sí, verdad que crecí en una época en que mis hermanos me molestaban. Me decían, eres adoptada porque yo tenía los ojos claros diferentes a ellos y yo lloraba. O sea, ser adoptado era una causa para llorar en ese momento. exactamente. Entonces Sí, es hacer así, todo un cambio en ese tabú de que ser adoptado es ser distinto, es ser malo, ser distinto. Se trata de exactamente. eso. Sí, de hecho, hay una frasecita en esta etapa, ¿no? Donde platicas un poco de la adolescencia que justo lo dices, ¿no? Atravesar junto con ellos su dolor ha Sí, sido de las cosas más difíciles que he experimentado como mamá adoptiva. Y es que esto pasa como mamá, ¿no? O sea, ellos van atravesando sus duelos en las diferentes etapas de su vida, sí, pero nosotros con ellos, ¿no? Y total, sí, nosotros claro. también vivimos el duelo con ellos, ¿no? El dolor de mirarlos, pero también, pues, trabajando nuestra historia, a lo mejor nuestra propia adolescencia, ¿no? Cómo la vivimos, o sea, nos van tocando mucho. Sí, esa es la manera de hacerlo y de lograr ese vínculo Hay, íntimo. hay algunas preguntas, pero justo hay una que dice, quisiera preguntarle a Marisa cómo trabajó la empatía y el respeto hacia las madres biológicas. Y antes de que me contestes, quiero Sí, platicarles que, bueno, en la primera parte del libro es toda tu historia con ah, tus hijos, tu familia, sí, cómo fue la adopción,
la familia extensa, que también es una parte importantísima, ¿verdad? Sí, eso quería decir, ya que me lo mencionas, los abuelos, en el caso nuestro, estaban los Sí. 4 vivos, gracias a Dios, hoy solo queda una, mi mamá, se convierten en abuelos adoptivos sin que nadie se los pregunte. Nosotros tomamos Ujú. la decisión de ser Sí, padres adoptivos, pero a así los es. abuelos nadie les pidió permiso. Ujú, Y hay que hablar con ellos, hay que explicarles, tienen que estar preparados también para las preguntas que seguramente los niños les harán a ellos. Los tíos, los primos, es todo una red de apoyo para que ellos se sientan acogidos, queridos por su familia, que nunca se sientan diferentes a los demás primos, que no haya ujú. diferencia. Eso es súper importante. Nosotros tuvimos la suerte de tener 2 familias adoptivas maravillosas que nunca, nunca yo puedo decir que yo sentí o siento todavía, porque estamos viviendo todavía y pueden pasar muchas cosas. Claro. Nunca he sentido ninguna diferencia de parte de ninguno de los miembros de las 2 familias, que son numerosas, con mis 2 hijos, y eso es algo que les agradezco toda la vida, toda. Mi papá los amó con locura a mis 2 hijos, que mi mamá, hay una anécdota muy agradable que le dijo un día, pero eso está en el libro, ¿te acuerdas de haberla leído? Sí, Mi sí, mamá le dice: "¿Por qué es esa bobada con esta niñita que no es nada tuyo? sí. No es sangre de tu sangre, parece que la quisieras más que a los demás". Él estaba vigilando el baño de Marisabel. Y él le dijo, se la quedó mirando y se quedó callado y le dijo, tú tampoco eres nada mío. Ujú. Es que se nos olvida que con nuestra pareja no somos nada. Así es, Entonces, la así es. única diferencia entre nuestra familia y la otra biológicamente constituida es que en la familia biológicamente constituida los lazos de sangre son con los hijos, pero entre la pareja no hay. Así Y en mi es, familia no hay entre ninguno. Esa es la única diferencia. Tú tienes un hijo biológico y yo no adoptado. así, Pero en el sí, caso así es. mío no hay ningún lazo sanguíneo que nos una y no es necesario, no es para nada necesario, y ese es el principal temor de los futuros padres adoptivos, los que me han Ujú. acudido en este momento y los que acudieron cuando yo dije que yo ayudaba a parejas. Hemos ayudado muchísimo, mi esposo y yo, a parejas que nos traían recién nacidos los niños, más que ahora, a que los guiáramos en el proceso adoptivo, a que los termináramos de convencer cuando uno de los dos no quería. Y el temor principal es ese, ¿cómo voy a querer a un niño que no es nada mío, que no es sangre de mi sangre? Ujú, ¿O qué tal que me lo den de otra etnia? Esa es ujú. mucha angustia, ¿verdad? Sí, Por sí. eso, por eso yo investigué 2 familias interraciales para saber Ujú, cómo era eso. ujú. Y realmente es admirable porque es que no les importa porque ellos dicen, no hay ninguna diferencia, pero si es que el color de la piel es como el corte de pelo. ¿Por qué le va a importar a uno eso para querer a alguien? Pero en este país, por ejemplo, y en algunos otros, por eso las adopciones se estancan un poco. Los padres biológicos tienen ciertas exigencias, quieren los niños recién nacidos, de su misma Parecido. etnia, Ujú. exacto, de su misma etnia o raza, que se parezcan a ellos, que no tengan ninguna dificultad emocional o física. Y por ejemplo, en Colombia en este momento hay 4.236 niños que no cumplen ninguna de esas características Ujú. esperando ser adoptados. Son niños mayores de 8 o 10 años, son grupos de hermanos y tienen alguna dificultad emocional por todo el tiempo que han vivido en una Claro. institución o física o algo físico. Ujú. Y no, nadie se los están dando en este momento a los extranjeros que vienen a adoptar al país. O Sí, sea, ya, sí, ya los extranjeros que vienen a adoptar al país no pueden adoptar un bebé recién nacido, sano, claro. así como lo quieren la mayoría de las personas. Me incluyo, eso fue lo que yo solicité Ujú. hace 30 años, no sabía lo que Sí, sé hoy. sí, Si pudiera echar 5 añiñitos atrás, cogería uno de 8 años hoy o algo así. sí, Pero sí, ya, igual es mi historia. También pedimos un bebé, llegó mi hija de un igual, mes, y exacto. bueno, no pedíamos parecido, eso no, pero sí, bueno, sí hay expectativas, ¿no? Hay expectativas Sí, que los papás claro, la gente buscan. tiene mucho temor Y de eso, tiene y temor. Sí, sigue, perdón. no, que no, bueno, hace mis hijos tienen 26 y 22, pero en ese entonces tampoco había esta conciencia que hay hoy sobre tantos niños que hay, ¿no? En México hay más de 30,000 niños institucionalizados ¿Verdad? y justo Más de es 30.000. más de 30,000. Y justo es, los niños que cumplen 8 o 9 años, ya casi la sentencia es que no los van a adoptar, porque Claro, nadie quiere un niño más de más edad, porque de viene más la de edad. adolescencia y hay un temor Así por es. la adolescencia y bueno, es todo un tema, ¿no? Pero hay que ir Bueno, concientizando.
El Sí, capítulo de las adopciones interraciales, la historia de Nuria, ellos viven en España. Ellos dos querían familia numerosísima. El papá ujú, tenía 13 hijos y quisieron adoptar una niña. Otro hijo, solo pudieron tener dos y adoptaron una niña de otra etnia, afrodescendiente y de 8 años. Ese capítulo para mí, eso es de lo más sí, fuerte, de lo más poderoso que yo pude haber encontrado y escribir para mandar el mensaje sí. que quiero mandar, ¿cierto? Justo esa es la O pregunta que sea, quiero hacerte, porque sí, sí está todo tu testimonio, que es, te lo repito, muy lindo leerlo, sí, sí, y de pronto hay como un cambio en el en libro, el en donde libro. aparece Ujú, hiciste toda una investigación sí, con madres biológicas, con familias interraciales, con niños que viven, que han vivido institucionalizados, los niños que no así, adoptan. O sea, haces sí, toda una investigación y que eso es oro molido, porque para todos, o sí, sea, para las personas que estamos dentro del mundo de la adopción, es muy importante conocer todo sí, esto, pero también sí, para los que no saben nada de adopción, los que no total, viven la adopción en sí. su Es familia. interesante, es un tema que a Muy todo el mundo le llama importante, la atención. Y yo creo, muy Georgina, importante. que todas las familias tienen alguna relación con la adopción. En todas las Sí, familias hay alguien adoptado, alguien que sí, adoptó o alguien que fue adoptado esa persona o criado por los abuelos o por otra cosa que en la práctica viene siendo lo mismo, ¿no? sí, Entonces, había una pregunta, tú dijiste que había una pregunta del público sí, sí, justamente, hay una persona que dice: "Quisiera preguntarle a Marisa cómo trabajó la empatía y el respeto hacia las madres biológicas". ok, las madres biológicas que conocí cuando fui voluntaria en FANA, nunca se me olvidaron, eso no se me salió de la cabeza a mí. Ujú, Y una vez yo tenía a mi hijo cargado aquí en Barranquilla en una fiesta infantil de disfraces, acá tenemos carnavales, ujú, y alguien se me acercó y me dijo unas palabras que no puedo decir ahora en esta entrevista, hablándome acerca de de la madre biológica de mi hijo, como diciendo que ella era una terrible mujer por haber entregado ese niño ujú. tan bello. Yo le dije, tú eres padre adoptivo, ¿por qué hablas así de ellas? Si gracias a ellas tenemos los hijos que tenemos. Entonces, eso, al decidir narrar mi testimonio, dije, tengo que hacer algo por las madres adoptivas porque no hay derecho De las a que madres biológicas. a las madres, perdón, biológicas, no hay Sí. derecho a que tengan ese concepto de ellas. Y Ujú, llamé a FANA y me abrieron las puertas del hogar Margarita, donde las reciben cuando están embarazadas para ayudarles en el proceso y donde les facilitan todo, las alimentan todo hasta el día que dan a luz. Firman la sentencia, les dan 2 meses para arrepentirse o no, se firma la sentencia de adopción y entregan a sus bebés. Entonces, tuve esa oportunidad y fue de lo más lindo y de lo más gratificante que me pasó después de haber escrito mi testimonio. Yo no me parecía que era suficiente y quise hacerlo y conocí a 5 de ellas y fue de verdad, me cambió la vida. O sea, hoy yo le doy gracias a Dios todos los días por las dos madres biológicas de mis dos hijos, porque por ellas yo tengo una familia. así es. Entonces, ¿cómo no estar agradecido, cierto? Y yo estoy segura que ellas no los olvidan, que ellas los hicieron con amor, que ellas no podían en su momento, en esa situación, sea la que fuera, no siempre tiene que ser económica, criar un hijo, criar un bebé, darle todo lo que necesitaba, ¿cierto? Sí, sí, así es. Entonces eso fue lo que logré y espero que la gente le cambie y que la gente pueda hacer eso, entregar un bebé si le toca y que no lo cuestione toda la familia ni nada, Ujú, que la gente lo ujú. pueda hacer con apoyo. Dijimos que el apoyo es importante porque tiene que ir una niña a esconderse al hogar Margarita, en este caso de Fana, 8 meses lejos de su familia, porque nadie le acepta que vaya a entregar el bebé en adopción si ese es su deseo, esa es su necesidad, su voluntad, Sí, ¿cierto? así es. Y lo que me gustó mucho, que fue otra sorpresa que me llevé con el libro, fue que Sí, así como hiciste un acompañamiento al principio con las madres que estaban sufriendo la infertilidad, hiciste un sí, acompañamiento con ellas, no grupal como el anterior, pero sí. sí, o sea, no fue nada más ir y entrevistarlas para que en tu libro hubieran capítulos sobre ellas, sino que No, pusiste, he te mantenido la pusiste, ¿no? relación con ellas, tengo los Sí, celulares, exacto, me escribieron las cartas, yo dije, se me ocurrió que le sí, es escribieran que, una carta, no ajá, sé eso si es lo muy, están haciendo ya como una regla en las instituciones, ujú, pero una de ellas la traía, me dijo, no puedo creer que me estés pidiendo esto, yo tengo la carta, las otras la escribieron en el momento, le dije, escribe una carta a tu bebé que quiera, si él te busca el día de mañana, a los 18 años que tiene derecho a hacerlo, las adopciones en Colombia son cerradas, yo creo que en México sí, también, ¿cierto? también, Entonces los niños tienen derecho a los 18 años de abrir su folio
y encontrarán esa carta de su madre biológica. Eso tiene que ser muy importante, muy lindo para el niño, para la niña, Sí, ¿cierto? sí, sí, claro. Entonces, les pedí esas cartas y están ahí en el libro, o sea que si esos Sí, niños algún día buscan a sus madres, de esas 5 por lo menos van a estar, y yo sugerí en Fana, en el hogar, que se las pidieran a todas las que entregaran los sí. bebés. Y es muy lindo leerlas porque, pues, está ahí su corazón, ¿no? Total, Y sí. es más sencillo comenzar a dejar el juicio atrás y mirar al ser humano que está ahí, ¿no? Que en ese Sí. momento no está pudiendo, permanecer con sus hijos, pero Ujú. es un momento de sus vidas, no es toda su vida, no podemos juzgar la vida de una persona, toda su vida por un momento, ¿no? En el que no pudo. Y es que es una decisión que es la más difícil que puede tomar una mujer. O sea, Sí. es un duelo que va a ser, yo creo que toda la vida. Yo puse también la entrevista de una persona que se me acercó cuando recibimos a Marisabel y me Ujú. dijo, yo hubiera podido entregar mi bebé en adopción y es que lo había Sí, abortado. sí, sí. Entonces, nunca lo ha olvidado, nunca ha podido olvidarse Ujú. de que le negó la oportunidad, en este caso de esta persona, ¿no? De vivir. Sé que hay muchos niños para adopción y que es un tema muy difícil la situación de nuestros países, pero yo pienso que siempre, como madre, mi llamado es un sí a la vida, que las niñas que quedan embarazadas con educación les enseñen que tienen otra opción, que es entregar el bebé en adopción, ¿cierto? Porque Sí, la herida del aborto también puede permanecer incluso más que la de haber entregado al bebé. Entonces, sí. mucho más. Eso es respetable, cada persona puede hacer lo que quiere, ¿cierto? Pero pienso que debemos poner la alternativa de la adopción como una muy buena opción. Exacto, como que Excelente. debe haber mucho más información de parte de porque, bueno, me imagino que FANA es una institución privada Sí, en FANA es una Colombia. institución privada sin ánimo de lucro, como hay Ujú, 6 en este momento. Antes creo ujú, que eran 7, creo que una cerró. ujú. Y, y sí, ellos por supuesto que hacen publicidad y hacen todo. Ellos tienen guardería también Claro. y también tienen niños del bienestar familiar que les entregan para que los tengan Ujú. cuando ya no pueden hacerlo. Sí, exacto. Fíjate que en México también hay instituciones parecidas, Sí, también privadas, que obviamente viven del donativo de las personas, así es. o sea, no lucran con el dinero ni con el trabajo que hacen. Sí, Pero y afortunadamente, bueno, hay en todos los estados del país hay estas casas, qué pero bueno, qué son maravilloso. privadas y la sociedad civil, bueno, pues es el trabajo de la sociedad civil, pero la verdad es que las instituciones, el gobierno, es el que debería hacer este trabajo de informar, de dar una educación sexual, de Claro. informar a las personas, porque, por ejemplo, esta conocida tuya que te dijo: "Yo hubiera podido dar mi bebé en adopción". O sea, ella no tuvo información y Seguramente, ¿no? seguramente Entonces era muy joven, era en otra época, por lo que me sí, dijo, fue hace muchos años. exacto. No había internet, como las niñas ahora, las que entrevisté, ellas buscaron en Google qué hacer, estoy embarazada y enseguida les sale Hogar Margarita, o sí, las Ujú. diferentes opciones, Sí. pero a ella en esa época En no. ese momento Puede que no. ahora, Y exacto, ahora, a lo mejor el Internet ayuda, pero no todos tienen acceso al Internet, la verdad. además, Y sí, no hay información. Y también, tienes sucede toda la que razón. las mujeres embarazadas en una situación muy vulnerable, ¿no? Se acercan a las instituciones, a los hospitales, por ejemplo, y en el mismo hospital las enfermeras o las personas de a donde ella vaya a entregar al bebé, porque dice: "No puedo quedarme con él", las juzgan, ¿no? Las juzgan y les Claro, dicen: "No, ¿cómo vas a hacer eso? Qué mal, vas claro, a abandonar, a regalar". Y ese juicio se lo llevan y entonces, si ellas pudieran entregar en adopción a sus hijos lo que, inmediatamente, se dan en adopción rápido, no tienen que pasar claro, todo no el tienen que pasar. Sí, proceso, así es. ¿no? Que dura tanto. Por eso es que encuentran tantos niños que a veces las madres por vergüenza no los entregan, como dices Sí, tú, que los entregan, que los ponen en un canastico y lo dejan en alguna parte y eso, ¿no? sí, Es por esa misma vergüenza que es otro tabú que hay que quitar, sí, ¿cierto? sí, así Que es. no todo el mundo piensa igual, no todo el mundo está preparado para lo mismo en el momento que la gente piensa. Así es, pero sí creo que bueno, tenemos que hacer mucho trabajo para que Así, las instituciones públicas, pues, se pongan a trabajar en este tema, ¿no? en Porque ese yo tema de ofrecer la adopción ujú, como un medio como una fácil y que no opción, se sí,
una Y, opción y fácil. información y también apoyo a las mujeres, porque a veces si tuvieran el apoyo, a lo mejor no entregarían a sus hijos en adopción, ¿no? También, Porque claro que se sí, sienten muy vulnerables. totalmente de Entonces, acuerdo, es sí todo es. un tema. Hay otra Sí. pregunta de las personas que nos están escuchando que dice, ¿qué le puedo recomendar a una mamá que quiere decirle a su hijo de 3 años cómo llegó a su vida? Sí, nosotros no tuvimos una fecha exacta para hacerlo. Yo no sé, Georgina, tú cómo lo hiciste. Recuerdo que siempre se lo dijimos naturalmente, que se lo diga naturalmente apenas está en la edad y se lo siga Ujú, repitiendo y se lo siga repitiendo sin exagerar. Ay, yo también cuento de un juego que nos inventamos y a mis hijos les encantaba, que era jugar a Fana. Entonces poníamos muñecos de peluche en la cama y ujú, uno de los dos se acostaba y la otra, Marisabel se disfrazaba de Mercedes, la presidenta de Fana, la que nos entregó los niños, la fundadora, y nos recibía. Yo le decía, yo vengo aquí a buscar un bebé, quiero tener mi familia y no he podido. Y yo le tocaba la puerta, ellos se encerraban en su habitación, ella me abría, buenas tardes, claro que sí, quiere un bebé, venga a ver los que hay. Y estaban todos puestos sobre la ujú, cama, Fernando Andrés envuelto en una cobijita ujú. y los otros peluches, yo miraba todos, Fernando y yo mirábamos todos y después decíamos, ay, qué lindo este osito, pero este no, ay, qué lindo este. Y llegábamos donde él y le decía, este es el que yo quiero. Y ese niñito me abrazaba y se me enganchaba del Sí, cuello de una manera que tú sentías cómo se sentía de feliz de ser elegido, ¿no? claro, Y claro. después ella decía, ahora me toca a mí, ahora me toca a mí. Entonces Ajá. cambiábamos los papeles, él era el esposo de Mercedes y nos abría la puerta de Fana. Y después llegó un momento que querían jugar a eso todos los días. Yo decía, no, todos Sí, los días tampoco vamos a jugar a Fana. sí, Querían jugar todos los días a Fana, pero y los llevábamos mucho, los llevamos a la institución a que vieran dónde y les decíamos, ustedes nacieron aquí, compartíamos mucho con otras familias adoptivas y ujú, se les decía, así no entendieran, así ellos ahí en ese momento todavía no estuvieran tan conscientes de qué era sí, ser adoptado, sí, ellos son adoptados igual que tú, y así, hasta que llegó el momento en la preadolescencia en que son conscientes, y es cuando comienza el duelo, pero la manera es decírselos de una vez, sin quién es el niño adoptado, tú eres adoptado, mami no te tuvo aquí, naciste en el corazón de mami, mami te fue a buscar a una casita muy linda. O sea, uno se inventa la manera sí, de decírselo y con amor y no tiene que tener temor. El bebé de 3 años lo va a entender y lo va a tomar bien. sí, No lo va así a es. tomar con ningún Sí, así es. rechazo. Y también hay cuentos, ¿no? Que pueden, yo me acuerdo Y que hay muchos libros, a mi hija el cuento libros, de que le leí, sí, bueno, otra vez, y lo quiero otra vez, y cuéntamelo de nuevo, y se dormía con él y lo pintaba, y todo, los cuentos, libros de cuentos, hay los videos que hoy en día, pues, también, del momento en que lo adoptas, uno tiene videos sí, y fotos, las fotos también. sí. Y llevarlos, hay que llevarlos a la institución donde ahora Ujú, Fana va a ujú. cumplir 50 años y pienso que no nos los vamos a perder. Hacen un evento, vienen padres de todo el mundo a celebrar, entonces Dios quiera que se pueda. Y esa es la manera, y es la única. Y Ujú, que si estamos ujú. hablando de adopción con una amiga por teléfono y él entra al cuarto, sigues hablando de adopción. No hay de la adopción de tu propio hijo, no hay que tener temor, ni hay que Sí, esconderlo. no hay nada que Y si esconder. alguien pregunta delante de los niños, ¿y es adoptado? Sí, es adoptado. Y ellos dos son hermanos, son hermanos. No, pero son hermanos, sí, son hermanos, porque es que son las preguntas imprudentes que Sí, hacen delante de los niños, ¿cierto? Cuando sí, en el caso que tienes dos o que tienes más, que la gente quiere saber si son biológicamente hermanos. Ese no es problema de nadie, ¿cierto? Sino de uno, entonces, y además que son hermanos, porque ser hermanos no claro, es ser biológicamente, entonces esa es la así manera, es, para así mí, es. según mi experiencia, ¿no? Sí, sí. Sí, Oye, Marisa, hay otra parte en el libro en donde hablas también, que es pues, parte de esta segunda parte del libro, en donde hablas sí. de los niños que nunca son adoptados. Ya lo mencionaste un poquito, que hay como 4,000, un poquito más en Colombia, ¿no? En Colombia hay Niños que no 4.000 son en este adoptados. momento, sí. Pero Y pudiste platicar, hay otro número muy grande de niños que están ya listos para salir del bienestar de 17 años que tampoco fueron adoptados, no sí, recuerdo la cifra ahora. sí, Pero sí, supe gracias a mi esposo de una niña, ellos se llaman a sí mismos que son hijos del bienestar. En Colombia, en el caso de ujú, Colombia, ¿no? sí, Bienestar familiar, Instituto Nacional del Bienestar Familiar. Una hija del bienestar quiere decir que nunca pudo ser adoptada. Ella, su madre la abandonó más o menos de 8 años. Nunca más volvió a la casa, nunca más volvió a su apartamento. Le siguieron dando alimentación los vecinos, los amiguitas, los amigos, les cortaron el agua, la luz, se bañaban en el apartamento vecino. Ella todos los días esperaba que su mamá volviera.
Finalmente no volvió y la dueña del edificio llamó al bienestar y se la llevaron al bienestar familiar. En esa época, hace varios años ya, no sé, Diana tiene como 30 y pico, eso fue hace 18 años. Al salir a los 18 años salían de la institución y no tenían apoyo del Estado. Hoy en Mm, día hablé con ella recientemente, tienen más apoyo, hay planes, hay unas casas universitarias donde pueden seguir viviendo, que es totalmente diferente. Ella salió del bienestar con 1 millón de pesos en el bolsillo que tenía el último año, les permiten trabajar para ahorrar algo. Trabajan, no sé si en el mismo bienestar, y salió con 1 millón de pesos a ver qué le deparaba la vida. sí, no sé Entonces, cuánto como es un dice, millón de pesos en pesos mexicanos, pero 1 millón de pesos son en este momento hoy $250, okey, creo. 5,000 pesos mexicanos. Sí, entonces ella salió con eso, alquiló una habitación 3 meses y compró algo de comer y a buscar trabajo. Entonces decidió inteligentemente, yo digo que ella es un ejemplo de superación y es un ejemplo para todos. No sé si está escuchándome, yo le informé hoy del live. Diana se fue al bienestar de nuevo y dijo, hasta que no me atienda la directora, yo no me voy de aquí. Y le Mm, dijo, yo salí de aquí, yo viví toda mi vida aquí y yo necesito que usted me ayude y me dé trabajo. Y dice que después de ahí no ha tenido sino ángeles en el camino. Hoy en día es abogada especializada, tiene máster, trabaja en la Procuraduría allá en Colombia y es un ejemplo de que a pesar de toda la adversidad que tú tengas en la vida, puedes salir adelante si lo deseas. Ella me dice que la mayoría de sus compañeras pues se metieron o a la guerrilla, a la prostitución, niñas que no encontraron qué hacer. sí, Entonces es un tema muy difícil, muy en estos países nuestros muy doloroso. Es una sí, realidad social inmensa de sí, que a un niño grande nadie lo quiere adoptar por lo que hablamos antes. Y haberme encontrado con Diana, haberla descubierto, ella narró su historia primero en un noticiero de televisión y Fernando lo mm, vio y me dice, y yo anoté el nombre y la busqué hasta que la encontré. Y no quería darme su testimonio, me dijo que ella ya lo había dado para la televisión, que no ujú, quería, ujú. y me la conquisté y me lo dio, y hoy en día somos amigas. Ella fue al lanzamiento en Bogotá del libro, la hice seguir adelante, lloró todo el mundo en ese momento, y solo le deseo a ella lo mejor y sé que lo va a tener, la Sí, mejor vida porque posible porque se la merece. así es. Es una A ellos persona muy especial. les dan una carta, ¿no? Es que hay un pedacito en el Sí. libro en donde, que aquí Al lo quiero cumplir mostrar, 18 les mandan una carta, sí. ajá, y entonces ella decía: "Nadie quiere cumplir 18 ni recibir esa carta", ¿no? El temor a la salida a lo desconocido era inmenso, una sensación de zozobra y mucha angustia. En una Imagínate tú entrevista salir a la vida sin una familia que te apoye ni nada. Era muy claro, difícil, fue muy difícil. sí, sí, hice una entrevista a Oscar Rivas, que es director de un instituto aquí en México, Ujú, eh, Instituto Newman, y él dice, bueno, a ellos nadie los adopta, pero cuando salen de las instituciones, sí los adoptan y los adopta la delincuencia, el crimen organizado, como exacto. bien dices, ¿no? Claro, Y eso es claro, muy doloroso, la verdad es que podían haber tenido una oportunidad y luego salen y total. no hay proyectos, programas que los apoyen, ¿no? En México hay muy pocos programas que apoyen a jóvenes que salen Sí. de las casas hogar. No, y es que el número que me das de niños en México para adopción es increíble. Yo pensé que Sí, había muchos en Colombia con 4.000 y pico y con otro tanto de niños ya listos a salir, pero 30.000 es una cifra, una locura. sí, es una locura. Es una Sí, locura. es muchísimo. Otra cosa que podemos promover a través de tu blog y que yo quiero con mi libro es el tema de los hogares que en Estados Unidos se llaman foster homes. Ujú. Es el acogimiento familiar. El acogimiento familiar, yo no sé, eso es algo de las cosas que yo quiero tratar. Tengo Ujú, entendido que en Colombia ese acogimiento lo hacen estratos muy bajos económicamente, porque ujú, el gobierno, entiendo, les paga algo, un ujú. subsidio por cada niño que tienen en la casa. Estas mujeres y lo hacen para eso. Pero qué increíble que todas las personas de todos los estratos. Yo quisiera tener un niño aquí de 10 años por un año y Sí, que después, si después es dado en adopción, el problema es que no se ha dado nunca en adopción. sí, Entonces no sé cómo es el manejo, pero sé que muchas familias se le medirían a eso, a ayudar, a sí, colaborar, a darles un cariño, afecto. He visto muchos casos en Instagram de familias que hacen eso en Estados Unidos de una manera muy más común que en nuestros países. sí, Entonces es sí, un sí, tema que me interesa mucho abordar y ver si es posible, porque sí, sería un alivio al bienestar de cada país y los niños estarían mejor, exacto. Sí, sí, hay que ponerlo ¿cierto? en la mesa. No sé si es Eh, algo muy soñador, pero yo creo que hay no, mucha gente que creo lo haría.
Sí, sí, es algo que se está impulsando. En México se está impulsando mucho. No todos Sí, los estados de la república, cuentan con este programa, pero, cada vez se suman más. Y ok. efectivamente, tengo entendido que en México el gobierno no paga por este servicio, No paga. pues, no paga, Yo no no paga. tengo claro cómo es en Colombia, pero es algo Ajá. que está, Sí, está pendiente. y hay muchas familias que conociéndolo otra vez, ¿no? Es teniendo la información, se Sí, animan y dicen: "Bueno, esto sí podría yo hacerlo", ¿no? Y ya se sí, apuntan, se preparan, también hay que tener una preparación porque, pues, el niño en claro, algún momento se va a ir, ¿no? Con su familia adoptiva, entonces hay que estar sí, preparados para soltar, para eso. pero sí es algo importantísimo que los niños no pasen por la institución, no pasen tantos años institucionalizados que les afecta tanto en su desarrollo. Sí, Sí. exactamente, así es. Oye, Marisa, al final de tu libro casi hablas un poco de qué pasa cuando no se habla de adopción con los hijos. Sí, ese es el tema. Eso, bueno, ya prácticamente dije lo contrario al decir lo que hay que Lo que hacer. hay que hacer. Cierto, muchas familias, y me han escrito varias después de que lancé el libro, nunca han sido capaces de decirle a los niños que son adoptados. Pensaron que era mejor así, ocultarlo, piensan que va a haber dolor y duelo, que lo va a haber. Entonces es la situación más dura y más difícil que puede vivir un niño que ya sufrió esa entrega de su familia o madre biológica, luego de sentir que los padres que lo acogieron, que le han dado el amor, que le han dado todo, entonces lo engañaron. Ujú. Entonces, ¿qué puede pasar con ese vínculo afectivo ahí? Que se va a romper, que viene la desconfianza, ¿cierto? Sí, Vienen las dudas, viene la desconfianza de todo el mundo que lo rodea, porque si mis papás me engañaron, todo el mundo me va a engañar. ¿Cómo claro. mentir con eso? Conozco muchas familias que están en esa situación, que Ujú. me cuentan ahora, y me parece que nunca es tarde, que es mejor Sí. decirlo hoy por ti, a que se enteren como pasó tanto. Y tengo, creo que escribí el caso de dos, de una persona que se enteró en una fiesta por sus primos, otra que se enteró en el colegio por un amigo en una pelea, en una discusión, Ujú. y eso sí no lo perdona, y es muy difícil después reparar el daño hecho, con no Así decirles a los niños que son adoptados. Y eso viene de antes, eso viene de cuando la adopción era un tabú completamente, cuando ujú. los niños eran considerados, los niños habidos fuera del matrimonio, eran considerados una palabra que es muy desagradable, Sí, bastardos, sí. y que entonces había que ocultar a la niña que había dañado el honor de la familia por quedar Ujú, embarazada, y había que ujú. ocultar a ese bebé y que nadie supiera. Entonces se lo entregaban a otra familia, a la que lo adoptaba, fuera familiar o no, pero nadie podía saberlo. Sí. Y de ahí todos los problemas que estos niños de alguna manera se enteraban, tarde o temprano, y ahí es donde vienen todos los problemas. Hablé con una familia esta semana que la niña ha tenido muchos problemas, tiene problemas de drogadicción, y es que la niña se enteró en el colegio que era adoptada, y le ha dado durísimo. Claro. Entonces, nunca es tarde. Yo digo que se lo digas hoy, que si alguien está escuchándonos que no le ha dicho a su hijo o a su hija que es adoptada, es lo mejor, y pedirle perdón por el tiempo en que no fueron abiertos y no fueron honestos, y tratar de enmendar eso. Si es necesario buscar ayuda, buscarla, pero y que sean los padres son los que tienen la obligación de hacerlo, nadie más. Así es. Nadie más Y lo puede reemplazar. sí, y también creo que mucho de este secreto es porque a los padres adoptivos también les duele, ¿no? No es como Claro, muchas veces decimos, no, no le quiero decir porque no quiero que se sienta mal, no quiero que le duela a mi hijo o a mi hija, claro, claro, pero porque saben que les va a en doler. realidad también nos está doliendo a nosotros tocar esa parte de nuestra historia en la que no Sí, pudimos tenerlos dentro de tener, nosotros, que no pudimos, sí. ¿no? O sea, también es un dolor de los padres y ese es el trabajo Es que el nos miedo a hacer el duelo que hablamos sí, antes. Es un sí. duelo de ambos, Ujú, y se hace junto. Yo recuerdo la primera vez que Fernie tocó, parece que el tema de su madre biológica con la psicóloga, y llegó muy triste a la casa, y cuando se puso a llorar, yo me puse a llorar con él, porque es que a mí también me dolía no haberlo podido claro, tener yo. Quería cambiarme de lugar con él, de alguna manera quitarle ese dolor y no podía. sí, Entonces es un duelo de ambos, pero ¿qué nos podía unir más que llorar juntos? Que eso es mucho mejor que haber disimulado yo en ese momento. No hay no pasa razón para nada. llorar, Sí, no pasa nada, no. Esa no es la ujú, manera de abordarlo. así es. Sí, que nosotros, nuestros hijos vean,
nuestras emociones, pues les enseña a ellos que está bien sentir y que está bien llorar y está Eh, bien estar enojado. el día que mi hijo terminó el libro, Fernando Andrés, se lo terminó de leer todo, lloró muchísimo, ¿no? Lloró muchísimo y me abrazó cuando terminó y me dijo, mami, yo no sabía que tú habías sufrido tanto. Mm, En esa etapa nunca había pensado en eso ni siquiera. ujú, Entonces, yo creo que todo lo que les digamos es poco para unirnos más a ellos, todo lo que podamos. Yo traté de hacer el libro de 10 madres adoptivas. Inicialmente no quería que fuera solo mi testimonio, yo no quería, pues yo no sentía que yo tenía tanto que contar, como efectivamente después sí lo hice. Y el problema que encontré fue ese, ellas querían contar la parte linda, la parte buena ujú, de la adopción, ujú. pero no lo difícil, no lo duro. Sí, Y si no cuentas toda la verdad, entonces ¿cómo claro. ayudas a los demás? ¿Cómo a los demás les va a Sí, servir tu historia? exacto, porque se Entonces, sienten identificados con lo que te está pasando. A mí me pasa lo claro, mismo y no lo puedo hablar con muchas personas, ¿no? A veces ni claro. siquiera la familia extensa puede comprender también, ¿no? Como alguien que lo vivió. Una de mis cuñadas me dijo, estaba tan ocupada con mi vida cuando tú estabas con tu infertilidad que no pude, no te acompañé, perdóname. Ella estaba teniendo 3 hijos. Me dijo, Sí, perdóname que yo no te haya apoyado, yo no sabía que eso fue tan duro para ti. mm, Los demás no sí, se dan cuenta y no, no están en su propia vida viviendo otras sí, cosas. Mi sí, hermana tuvo 2 hijas y yo una y media, porque la segunda ya Marisabel me la entregaron antes, cuando ella estaba embarazada. ah, Entonces, yo no sé si ella nunca pudo dimensionar lo que yo sufría, con verla a ella embarazada, todas nuestras amigas embarazadas, y yo nada que podía, o sea, eso era ujú, muy duro, claro, claro. era muy Sí, duro. sí, sí, la verdad es que yo creo que sí, mucha gente se va a identificar, ¿no? Con tu testimonio. Suficiente, Sí. no necesitamos 10. Con tu testimonio es muy, muy lindo. Menos mal pude recordar tantas cosas. Sí, Quiero, sí, ya que me imagino que hay mucho público de México, decir dónde pueden conseguir el libro. sí, Tú tienes el sí, aquí link. está. En México llega directamente a la casa por buscalibre.com. Los que lean en Amazon, en Kindle también está. Los que quieran leerlo en Kindle también está en Amazon. Y en la solapa de atrás está mi correo, está mi Instagram, si alguien quiere hablar conmigo, decirme algo. Y Georgina, bueno, aquí estoy a la orden para lo que tú me necesites y tú también, cuando vengas a Colombia, bienvenida, podemos hacer cualquier cosa en pro de los niños que necesitan Sí, encontrar su hogar, ¿cierto? muchas Y que gracias. estamos en el mismo camino, estamos las dos en el Exacto, mismo camino. Gracias a Dios te así es. encontré, gracias a Dios soy tan curiosa. Pues qué bueno que coincidimos, ¿no? En este Es- camino, eso es lo sí, importante. Y sí, eres muy exacto, curiosa y muy muy curiosa, como con mucha energía para trabajar y para, ¿no? Como sí. que yo decía: "Bueno, sí, sí, vamos a hacer la entrevista, pero te voy a leer primero el libro", pero estabas muy como muy emocionada y con mucha interés, ¿no? Sí, De que sí. esto, pues, se divulgue y crezca Es y que eso es lo que quiero, el mensaje que quiero, aparte de que se adopten más niños sin temor, que los padres pierdan ese miedo a que qué enfermedad va a traer, si en todas las familias hay enfermedades. Entonces, que no claro, sea biológicamente tuyo no va a hacer nada, que sea de otra etnia tampoco, el amor traspasa todo eso, el amor puede más que todo eso. Y que se quite el tabú, que los niños adoptados o las familias adoptivas dejemos de ser consideradas diferentes, que nos señalen, que nos miren. Si hay ujú, una pareja china con un niño blanco, que dejen de juzgarlos ni de mirarlos, que todos somos una familia y tenemos derecho a verla constituida de una manera diferente, ¿cierto? así es. Es la misma Oye, discriminación que hay con otros temas y la hay también con la adopción. sí, sí, así es. Oye, Marisa, nos preguntan mucho cómo se llama el libro, ¿lo puedes volver a Ay, mostrar? claro. El libro, esta frase, en tu amor encontré mi hogar, me la dijo Fernando, mi hijo Ferni, en un Instagram que colocó una foto un día de la madre hace varios años y él me escribió, In your love, I found my home. O sea, en tu hogar encontré, en tu amor encontré mi hogar. Y nunca olvidé esa frase, Ujú, me encantó y fue la ganadora con la editorial para el título. Yo ya lo tenía antes y esta foto de ellos dos en ujú, uno de nuestros primeros viajes, caminando como buscando algo que encontraron, gracias a Dios, en nosotros. Es un cuadro de un pintor colombiano. Yo le di la foto y él lo pintó, está aquí, lo tenemos aquí en la casa. Javier Caraballo, y que pinta unos cuadros preciosos. Y también la editorial no me puso, fue idea de mi madre y la editorial no puso ninguna queja
de que esta fuera el título y esta fuera la carátula. Sí, está lindísimo. Y Entonces, bueno, así en la parte posterior, aquí es donde digo que está todos los datos míos para quien necesite comunicarse. Y bueno, sí, espero que lo disfruten. Los lectores que me escriben a veces no pueden parar de leerlo, lo cogen y no lo terminan en varias horas. sí, Lloran las que se sienten identificadas, se ríen, porque también hay sí. anécdotas curiosas, como que mi hija, así comienza el libro, mi hija una mañana bajamos los dos con el cabello muy rizado, yo creo que ya se va a acabar el tiempo, pero quiero No, contar esta adelante, anécdota. adelante. Sí, sí, sí. Bajaron, estábamos desayunando los cuatro, mi esposo y yo tenemos esto muy rizado, ellos tienen unos pelos muy lindos, lisos, diferentes, son otros genes, y bajamos como locos los dos a desayunar los cuatro, y ellos nos miraban y se reían, y se miraban ellos dos y se reían, y Fernando le dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando? Y dice, menos mal que nos sacamos sus genes, de lo que nos salvamos, el pelo que no tenemos tan... Entonces nos reímos todos y en ese momento es que yo comienzo a darme cuenta que lo que tanto dolor nos causó en algún momento, hoy en día nos podemos reír. Y a ese punto es que tenemos que apostarle todas las familias adoptivas a llegar a ese punto de que la adopción puede ser motivo de risa, las diferencias, Claro, fomentar las diferencias. Ellos no se tienen que parecer a nosotros, ellos son distintos. Y qué chévere que sean distintos y fomentarle. Mi hijo le encanta la música. De música yo no tengo ni idea, toca piano solo, autodidacta. Y yo no tengo ni idea de nada de eso, ni el papá tampoco. Y mi hija es diseñadora y tiene un gusto que aquí nadie tenía. Ella ujú, nos tiene que vestir a todos, porque si no, y no lo heredó de nadie de nosotros, y qué chévere resaltarles las diferencias. Pero uno como padre adoptivo quiere pensar que se parecen y cuando son chiquitos, ay, sí, que es igualito a ti, ay, sí, es igualito. Pero realmente no, eso no es así, pero no así es, importa, el amor no necesita que seamos iguales. así es, así es, Marisa. Así La es, verdad es que, pues, te agradezco muchísimo también. Así como está escrito tu nombre, pueden sí, encontrarte en las redes sociales, ¿no? Estás así, en así como está Instagram, en en Facebook, Instagram, sí. así Y que para los padres adoptivos en Colombia que quieran saber mucho más y leer el blog tuyo, ponles, dile, háblales de tu así. blog, Bueno, Georgina. aquí está, Contigo desde el corazón. Así lo encuentran en todas las redes sociales. Y normalmente hacemos este tipo de entrevistas, también con especialistas, con testimonios, ¿no? Como el tuyo. Sí, Y bueno, para que muy es un interesante el blog, servicio, de verdad ¿no? me encantó, Un servicio a la comunidad adoptiva, pero también es un maravilloso. esfuerzo para que los que no están empapados en el tema empiecen a conocer y como tú bien lo dices, ¿no? Tratar de quitar tabús, mitos, creencias Ujú, que hacen mucho daño, ¿no? así es. A la adopción. Maravilloso tu blog, te felicito. Ay, muchas gracias, Marisa. Pues igualmente, muchas gracias por haber estado aquí. Te agradezco mucho el esfuerzo de tu libro, la verdad está lindísimo, se los recomiendo muchísimo a Muchas todos. gracias, También, gracias. pues lo pueden encontrar aquí voy a volver a poner Vuelve a poner, sí, en buscalibre.com. buscalibre.com Sí, o está en electrónico también, si en lo Amazon, en en Kindle, Amazon. sí. Y yo así lo leí. Y sí, como dices, no lo podía soltar, leía y leía. Y bueno, pues te agradezco mucho, se nos está terminando el tiempo, Gracias a ti, muchas gracias a ti por invitarme y menos mal te conocí y sí, seguimos juntas hablando, ¿cierto? así es, estamos en Gracias a contacto, en el todos. mismo camino y pues que no sea la última vez que nos veamos por Así aquí. es, sí, podemos volver a hablar de otros temas, Un ¿cierto? abrazo para todos y muchas Feliz gracias noche. por estar aquí, por haberse conectado. Gracias a todos.